Manizales respira teatro. Cada año las calles, los barrios, la montaña se llenan de aplausos y cuerpos en escena. En una ciudad de montañas, nevados y páramos, el Festival Internacional de Teatro no solo es un evento, es una forma de pensar el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras el Telón, un podcast del Festival Internacional de Teatro de Manizales, producido por Revista Alternativa. Nos acompaña Octavio Arbeláez Toban, director artístico del festival, quien durante décadas ha forjado la identidad del Festival Internacional de Teatro de Manizales. En este nuevo episodio conversaremos con él acerca de los triunfos y retos de la gestión cultural y también de esa relación entrañable que él tiene con este gran festival. Un gusto tenerte con nosotros, Octavio. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Octavio, eres una figura fundamental acá en la ciudad. Te forjaste inicialmente como abogado. ¿Cómo empezó a forjar esa relación con el teatro, con las artes? ¿Cuál fue esa influencia que te llevó a este mundo artístico? No, en realidad desde mi adolescencia estoy en el mundo cultural, tanto con grupos aficionados de teatro como con el cineclubismo. Nosotros tuvimos un cineclub que fue muy prestigioso a nivel nacional y tuvimos la primera sala de cine independiente que hubo en el país, originada por un cineclub, que se llamaba Nickelodeon, aquí en la Suiza, en Redentoristas. Esto fue siendo adolescente. Teníamos un cineclub en bachillerato, luego en la universidad, y fuimos incorporándonos a la movida cultural de la ciudad, y entre otras cosas al teatro, con algunos grupos de la época, en particular el grupo La Brecha, pero fundamentalmente en ese momento mi actividad era ligada al cineclubismo. Muy joven llegaste a ser decano en la Universidad de Caldas. Fuiste un precursor del pregrado de la Facultad de Artes. ¿Qué te motivó y por qué crear una Facultad de Artes en una ciudad como Manizales? En realidad me invita Álvaro Gutiérrez Arbeláez, que era el rector de la Universidad de Caldas en esa época, y efectivamente existía la gente la conocía como Escuela de Bellas Artes. Yo, entre las cosas que me propuse, fue consolidarla como una facultad. Entonces, allá existía artes plásticas, la denominación contemporánea sería artes visuales, y un conservatorio que en realidad era de clases abiertas. Eso era todo lo que existía, y lo que hicimos nosotros fue crear y sistematizar todo. Entonces se convirtió en una carrera de artes visuales, en una carrera de música con pedagogía musical y con un conservatorio sistematizado. Creamos la carrera de diseño visual y luego sentamos las bases para lo que después sería la escuela de teatro o la facultad de artes escénicas o la carrera de artes escénicas mejor, porque en ese momento el movimiento, sobre todo en la universidad, no permitió que pudiéramos concretar el que se formalizara, pero lo dejamos con las bases sentadas y caminando. Es decir, ya habían clases y estaba abierto al público, pero ese fue mi paso por la facultad. Efectivamente, yo tenía en ese momento 25 años. Quiero llevarte hacia año 1983. El festival lleva una pausa de casi una década y te juntaste con amigos, colaboradores y gestores de acá de la ciudad para revivir el festival. ¿Qué los motivó a hacerlo y cómo recuerda esa época de transición de volver a retomar el festival para la ciudad? Yo era profesor de la Facultad de Derecho y además programaba la actividad del cine en la Universidad de Caldas. Fui invitado por el doctor Oscar González Salazar, que era el decano de la facultad, y de repente él me aborda y me dice pues en un lenguaje muy coloquial, ¿por qué no revives ese festival de teatro que se murió? Y es que resulta que había una anécdota muy curiosa, y es que en Manizales, ustedes son jóvenes, tal vez no recuerdan, había una señora que era una referencia de la ciudad, que era Luz Marina Zuluaga, que era Miss Universo, y su esposo, Enrique Vélez Hoyos, era presidente de la Beneficencia. Entonces resulta que fueron a un Miss Universo en Lima, y allá Vargas Llosa le recrimina que por qué dejaron caer ese festival, no sé qué. Bueno, entonces este señor me llama a través del doctor Oscar González
y me dijo, ustedes verán, yo les presto el teatro. Y pues bueno, yo hice un proyecto. Iluso de mí, cuando presenté el proyecto, pues me dijeron, bueno, pues usted consigue hacer la plata. Entonces me tocó a mí patinar mucho, me fui para Bogotá, al Instituto Colombiano de Cultura en esa época, que era Colcultura. El subdirector de entonces era Juan Luis Mejía Arango, un paisa muy querido y un buen amigo mío. Entonces, gracias a él y a través de él, llegamos a la directora de Colcultura y nos desafió. Dijo, pues si yo voy a Manizales y encuentro un núcleo fuerte de personas que lo respalden, cuenten con mi respaldo. Entonces me puse en la tarea y a la primera persona que sumamos fue a doña Elvira Escobar de Restrepo, que en ese momento dirigía la Casa de la Cultura de Manizales. Existía una Casa de la Cultura. Y luego el gobernador de esa época, Fabio Trujillo Agudelo, y un grupo de personas de la ciudad que les parecía bien que se refundara el festival. Y gracias al doctor Trujillo y a que era en ese momento recién designado y recién creado el Instituto Caldense de Cultura, que era José Fernando Corredor, se convocó un espectro amplio de la ciudad, de empresarios, de gente del sector académico, del sector teatral, de tal suerte que hubiese una buena base fundacional, una base ciudadana. Y ahí fue cuando nació el festival. Entonces la compañía en realidad fue ciudadana. Mi criterio era que, así como el festival lo acabaron tan fácilmente, pues que tuviera una red de protección bien importante, es decir, que incorporara lo que hoy llaman las fuerzas vivas. Entonces lo que teníamos era todos los gremios empresariales, FENAL, Coacopi, ANDI, etcétera, las universidades, todas, y el movimiento teatral de la ciudad. Entonces eso era un poco lo que desde mi perspectiva le podía dar continuidad y podía proteger el festival de posibles ataques, sobre todo políticos, porque pues, era mal visto el festival porque pensaban que era más bien politizado hacia la izquierda. En ese acto inaugural que fue en la Plaza Bolívar, mencionabas en una de las entrevistas que te han hecho que fue tu mamá quien ayudó con toda la parte de tras escena y ayudar con toda la indumentaria. Cuéntanos un poco de... No, en verdad no recuerdo eso, ni recuerdo haberlo dicho. Puede haber sido un hermano mío o algo, pero... A ver, la inauguración del Festival de Manizales, en ese primer festival, tuvo más bien su espacio en el Teatro Fundadores y fue muy fuerte porque estaba inaugurado por el presidente de la República y hubo una manifestación brutal en la entrada del teatro. La gente del Teatro Callejero protestaba, el teatro estaba lleno y ellos querían entrar. Y yo les decía, pero ¿cómo pueden entrar si no hay? Está lleno, o sea, no. Entonces conciliamos y entró Juan Carlos Moyano, trepado en unos zancos de 5 metros de altura y echó un discurso improvisado pasándole los zancos por la cara frente al presidente. Todos estaban muy nerviosos, el presidente no. El presidente lo miraba con una sonrisa apacible y el tipo se retiró después de un discurso curioso con la poética de Moyano y se retiró. Y el espectáculo era más bien una cosa sobre el Carnaval del Diablo de Río Sucio, que fue muy bonito. Y de ese primer festival se recuerda que sí nos tomamos la calle muy fuertemente y tuvimos una presencia muy importante en la Plaza de Bolívar con un grupo que se llamaba Bread and Puppets, que hizo un homenaje a Monseñor Romero con un espectáculo inolvidable. Octavio, ¿cuál es esa filosofía detrás de la gestión cultural? ¿Qué crees que es lo más importante para emprender en un sector tan particular como las artes escénicas? La gestión de un proyecto cultural tiene forzosamente que involucrar un concepto que incorpore una dimensión conceptual del diseño del proyecto que a su vez debe tener presente el lugar donde está realizándose, para quién está dirigido, cómo se inserta en los discursos regionales, locales y nacionales, es decir, si realmente puede dialogar con las comunidades artísticas y con la gente, porque muchos, por paradoja, hacen proyectos que les parecen válidos y muy importantes, pero no dialogan con su público o con la gente a la que va dirigido.
Entonces hay que pensar en ese contexto, en el contexto ciudadano, y que necesariamente se tiene que construir ciudadanía cultural. Ha sido un testigo de la evolución en el teatro en Colombia y en nuestra ciudad. Desde la posición como curador, ¿cómo ha logrado mantener ese equilibrio entre la tradición y la vanguardia que cada vez trasciende más en el teatro? Lo que le interesa discursivamente al teatro latinoamericano y al colombiano en particular es un poco lo que pasa hoy. Entonces, mi criterio, y pues desde luego es restringido y puede ser cuestionable y discutible, es que me interesa la dramaturgia actual y la dramaturgia de nuestros países. De repente me miran como un bicho raro, sobre todo en Europa, porque a mí no me interesa el teatro clásico. Me interesa como ejercicio intelectual, voy, lo disfruto como espectador, pero no me interesa para el aquí y en la hora de Latinoamérica. Yo he sido curador de varios festivales en 7 países y siempre mi discurso es la dramaturgia actual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los nuevos dramaturgos? ¿Cuáles son las nuevas voces? Y siempre estoy tratando de ver qué es lo que está ocurriendo y de innovar. Entonces por eso me interesa más este discurrir y esa manera de mirar el teatro en la actualidad. Entonces figuras que hoy son muy reputadas a nivel mundial tuvieron su primera aparición en Manizales. Han venido figuras muy relevantes del teatro latinoamericano a Manizales cuando apenas estaban despuntando en el panorama mundial. Ahora recordemos que Manizales era un festival singular y único en Latinoamérica en el 68. Cuando nosotros revivimos todavía era un festival en medio de 4 o 5 festivales en Latinoamérica. Hoy hay decenas de festivales, y yo diría centenares de festivales en Latinoamérica. Colombia mismo ya tiene como 20 o 30 festivales de teatro, aunque no figuren, aunque no aparezcan, ¿no es cierto? Entonces, cada vez por eso se hace más difícil encontrar la singularidad y las características particulares, las señas de identidad para un festival como Manizales, que es histórico y que es referencial. ¿Cuál ha sido esa decisión más difícil que has tenido que tomar como director artístico del festival? Y por el contrario, ¿cuál ha sido esa más gratificante que digas, qué alegría poder traer esto a Manizales y que la ciudad se No, lo enaltezca más con esto? difícil ha sido que he tenido que recortar por culpa del presupuesto. La verdad sea dicha, tuve problemas en que pues, perdía el sueño, era muy difícil porque no había dinero. Hubo un momento de quiebre en el que me dije a mí mismo que mi apuesta tendría que ser entonces por un festival que fuera posible. Entonces cuando empezamos a discurrir en el discurso de la posibilidad, lo que me planteaba era justamente eso, la paradoja y la historia. Aparece el Festival de Bogotá con mucho dinero y con todo el apoyo estatal. Ese festival se gestionaba desde la Presidencia de la República y desde el Ministerio de Cultura, con todo el apoyo. Y nosotros teníamos el 5% del presupuesto de ellos. Entonces empezaban a compararnos, a decir, bueno, pero mire que el Festival de Bogotá es más grande y tal. La reacción inmediata era correr a la par, como tratar de medirse al gigante. Entonces uno decía, bueno, este es un maratonista de largo aliento, pues yo corro al lado porque yo también tengo, pero no teníamos las herramientas, entonces encontramos un camino y el camino era precisamente competir con calidad. ¿Qué alternativas se encuentran en las artes escénicas? Encontramos la singularidad. Entonces ver que este señor, que tenía 20 y tantos años cuando empezó, como Gabriel Calderón, lo traemos acá y el tipo se la juega y todo el mundo lo valora y hoy es un director muy reputado en Europa. Entonces era precisamente apostando porque, bueno, usemos el criterio curatorial. ¿Cuál es el criterio curatorial? Aparentemente es objetivo y tiene que serlo, es decir, bueno, ves un buen texto, ves buenos actores, ves una buena iluminación, pero hay una cosa muy importante que se desarrolla también con el tiempo, que es la intuición. Entonces uno como que tiene un olfato y respira ese aire y encuentra que por aquí puede ser la cosa y esto y generalmente al afinar esa intuición se encuentran unos desarrollos muy importantes
y una perspectiva de diálogo con el mundo más válida. Entonces lo que hicimos, para contestar la pregunta más directamente, la frustración más grande es esa, haber tenido una época que recortar grupos por falta de dinero, y la satisfacción más grande es haber inventado la manera de solucionarlo. Es decir, como vadear la situación y bueno, se encuentra. Ha sido un arquitecto de la creación en mercados culturales como circular para la circulación de músicas y mapas. ¿Cómo se conecta esa visión detrás de estos mercados? ¿Cuál es el papel del Festival Internacional de Manizales en la circulación, en la profesionalización de las artes escénicas? Bueno, vayamos por partes. Primero, históricamente los festivales eran los espacios donde los directores de festivales y colegas del mundo venían a ver espectáculos y a invitar probablemente grupos colombianos para que fueran por el mundo. Ese era el modelo anterior, es decir, el modelo era de qué manera podían ver las novedades del teatro colombiano o latinoamericano, de tal suerte que fueran invitados a los circuitos europeos o a los circuitos de otros ámbitos del teatro mundial. Entonces, en ese momento nosotros invitábamos a los directores de festivales a que miraran espectáculos y que Manizales fuera una plataforma para esa circulación. Entonces, el trabajo que desarrollamos en Salvador tenía que ver con un momento muy complejo de la relación Brasil y Latinoamérica. Complejo en el sentido positivo de la palabra, porque Brasil curiosamente no se siente latinoamericano y Latinoamérica en cambio sí quiere abrazar a Brasil. Cuando creamos ese mercado lo hicimos con ese concepto, generar una perspectiva de intercambio en Latinoamérica, de que Brasil tuviera una relación sincrética con Latinoamérica y Latinoamérica abrazara a Brasil, que el idioma no fuera una barrera, sino que tuviéramos esa perspectiva. Sobre mapas es probablemente mi proyecto más ambicioso y más querido. Tenerife, Islas Canarias, España. Tiene como característica singular el que es tricontinental. ¿En qué sentido? En que está frente al África, casi que podría considerarse africano, geográficamente. Políticamente es España, es decir, europeo, pero su corazón es latinoamericano. Entonces es una especie de carácter tricontinental. Yo uní esas características con una reflexión en torno a la movilidad de los seres humanos, en particular de los artistas. Nuestro discurso era: hay que liberar la movilidad para los artistas. Necesitamos que haya un espacio de encuentro, en particular entre los países africanos, los países latinoamericanos y el sur de Europa. Y fue un trabajo muy largo y muy bonito de generar espacios de encuentro para la música y las artes escénicas allá, en ese espacio denominado MAPAS, Mercado de Artes Performativas del Atlántico Sur. Logramos hacerlo durante 5 años. Hablando de esos ecosistemas culturales y su impacto, ¿cuál es ese desarrollo cultural que tiene una ciudad como Manizales? En el panorama nacional, Manizales probablemente sea la ciudad intermedia menos aburrida. Resulta que Manizales tiene muchas alternativas. Tiene festivales, tiene movida cultural, tiene espacios de encuentro. El autodenominarse como ciudad universitaria hace que haya efectivamente una masa crítica de jóvenes y consumidores de cultura que van a todo, es decir, uno va a los conciertos y ve gente, etc. Y yo creo que probablemente esta ciudad es una ciudad que, pese a que las autoridades no apuestan decididamente por la cultura, y cuando hablo de decididamente es que no es con palmaditas en la espalda, sino con plata, pues pienso que pese a eso hay un movimiento cultural muy importante autogestionado, tanto por los gestores culturales como por los propios artistas. ¿Crees que el festival ha transformado la ciudad y sus habitantes a través de la formación de públicos? No, yo no creo que un festival tenga esa capacidad. En su momento, históricamente, pienso que sí impactó muchísimo, porque era singular. Y aquí no pasaba nada, era una ciudad fría, oscura, gris,
y el festival le trajo alegría, color y cierto sabor. Entonces yo pienso que Manizales ha sufrido un influjo en su origen por el festival, pero que hoy día no puede decirse que el festival, cualquier festival en cualquier disciplina, pueda tener ese influjo de poner una impronta en el pensamiento, en la dinámica o en la acción. Desde esa perspectiva el festival creo que ha logrado una cosa importante y es generar un público culto. Cada año el festival cuenta con un país invitado de honor. Este año contamos con la presencia de España como país invitado. ¿Cuál es esa magia que tiene ese teatro de España? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Y qué retos implica ese intercambio cultural que vamos a tener un año como este? España, que tiene una diversidad cultural muy importante, es decir, creativamente, desde la perspectiva de la creación en las artes escénicas, hay unos ejes, como en casi todos los países, que se centran en Madrid y Barcelona. Pero España tiene una característica y es que tiene varios polos de desarrollo escénico. Uno encuentra que en Valencia hay cosas importantes, que en el País Vasco, que en Canarias. Es decir, hay una diversidad interesante y un poquito hemos apuntado a ver varios discursos, por eso tenemos 5 compañías de diferentes orígenes geográficos. Incluso se encuentran grupos que han sido más bien instruidos, que se han informado de nuestro discurso escénico a través, por ejemplo, de la creación colectiva. Entonces hay grupos que trabajan desde esa visión. Lo importante es que nosotros establecemos diálogo con la institucionalidad pública española para que hayan esos intercambios, para que podamos tener un diálogo más fluido, para que dejen alguna impronta en la ciudad, para que hayan intercambios y conversaciones. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y en este caso con España es esa la dimensión en la que queremos trabajar. Octavio, en un contexto de constante cambio tecnológico, ¿cuál es ese reto o esas nuevas de formas de consumo cultural? ¿Cuál es ese desafío de sostenibilidad para un festival como el de nosotros, como el Festival Internacional de Teatro? Cuando vino la pandemia del 2020, nosotros pensábamos que la revolución digital estaba a la vuelta de la esquina. Y en la cuarentena, pues me encerré a pensar y tuvimos una capacidad de reacción inmediata, porque ya en abril estábamos haciendo un festival de teatro online con un grupo de colegas, porque yo quería ensayar cómo funcionaba esto. Y les propusimos y conseguimos, curiosamente, unas cifras bastante interesantes. Tuvimos 80.000 espectadores en 3 días, cosa que no es fácil, ni siquiera en 8 días del festival. Pero estábamos experimentando y efectivamente estábamos tratando de darle salida a las experimentaciones de los artistas. Entonces había muchas cosas en el mundo digital y yo esperaba que hubiese precisamente ese diálogo con lo digital desde lo creativo. El festival de ese año fue efectivamente eso y se encontraron exploraciones muy interesantes, es decir, gente que utilizaba todas las plataformas. Había un grupo brasileño que te paseaba por todas las modalidades de plataformas, desde TikTok hasta los chismes de Facebook. Es decir, hubo perspectivas de innovación comunicacional y creativa, pero curiosamente la evolución de la relación tecnología-teatro desde el punto de vista creativo no ha evolucionado demasiado. Yo tengo en mi memoria, hace más de 20 años, haber visto espectáculos en que una compañía de danza se relacionaba con hologramas. Hoy no es generalizado. O las escenografías digitales. Yo esperaba que hubiese un desarrollo de las escenografías digitales y la relación de los artistas con escenografías de ese carácter. Pero de todas maneras el teatro es gesto, es palabra, es voz, es actor y por eso le decimos que muchas veces se hace el chiste de la paradoja, que es que toda la gente le ha decretado la muerte al teatro hace 2000 años. Y pues aquí estamos, este arte efímero que dura más de 2000 años, ¿no? Atendiendo a esta pregunta, y el festival este año tiene una apuesta muy, muy, muy trascendental, que es querer mandar a la mierda ese algoritmo que en la pandemia nos sirvió tanto, pero este año el festival quiere retomar el aplauso, quiere volver a esas emociones que sentimos al estar frente a la tarima.
¿De dónde partió este concepto de la imagen? ¿Y cómo la desarrolló el Festival Internacional de Teatro? En realidad nosotros tenemos una relación muy interesante con la agencia Sancho. Sancho es la agencia más importante del país en publicidad, y al ser los propietarios manizaleños pues conseguimos que nos apoyaran en el diseño de las campañas en los últimos años. Entonces el proceso es que siempre yo me siento con ellos y me encierro a discutir. Yo llevo un papel, una propuesta de qué es lo que quiero este año hacer, cómo pienso que debe, para dónde voy, etcétera. Entonces ahí se cruzaron dos elementos que nos divirtieron mucho cuando lo creamos. El primero era el elemento tecnodiversidad versus tecnofeudalismo, y por otra parte el concepto de mierda, que es un concepto que se utiliza en el teatro. En el teatro no se desea suerte, se dice mierda, y se dice mierda porque pues es una tradición histórica de cuando en el teatro de los siglos de oro en España, cuando iban a ver los espectáculos de Lope de Vega o de Calderón, pues se veía que eran exitosos no por la cantidad de mierda que había en la entrada de los caballos de la gente que asistía. Entonces esa tradición pervive en nuestro tiempo y se dice mierda. Entonces a ellos les pareció muy curioso y mezclaron los dos conceptos y crearon una campaña brillante. Me parece muy divertida, irreverente. Me daba un poquito de susto con el aparente conservadurismo de la gente de Manizales, pero creo que ha sido bien recibida, sobre todo porque es innovadora, no convencional y divertida. Si tuvieras oportunidad de hablar con ese Octavio que empezó en todo este mundo cultural, ¿qué le diría? ¿Está loco? ¿Por qué se va a meter a ese mundo? ¿O qué consejo le daría para mejorar en sus procesos? Yo me metí por opción, es decir, yo vivía en mi trabajo como abogado, es decir, no. Y de hecho es una anécdota muy divertida porque yo me compré una casa, por fin, y llevé a mi socia de toda la vida, llevamos 40 años trabajando juntos, y le digo, mira, aquí está una casa que se consiguió con la gestión cultural. Ella me mira con una sonrisa irónica y me dice, si hubiese seguido siendo abogado la tenías hace 30 años. Entonces, en realidad en el fondo no es el dinero, sino como lo que uno hace y estar feliz con lo que uno hace. Entonces yo me siento muy contento con lo que yo hago. Entonces no se trata del dinero, ni se trata de eso. Y le diría a ese Octavio, hágale, hermano, que tiene con qué. ¿Qué expectativas tienes para esta edición del festival? En realidad son las de siempre. Hay una cosa muy curiosa, y es que los periodistas, como casi todos son no especializados y no del sector cultural, pues les preguntan generalidades. Entonces siempre le preguntan a uno, ¿cuáles son las novedades del festival de este año? Entonces yo les digo siempre, pues ¿qué se hace? Que es la gran novedad, porque es que se consiga que este diálogo que tenemos en el Congreso, que trabaja la dimensión política con los espectáculos, pueda tener esa fluidez necesaria para que una conversación ocurra, que los espectadores asistan masivamente, y que la gente disfrute del teatro. Es que para mí es un placer cotidiano ver teatro y ver obras tan buenas como las que vamos a traer. Octavio, para mí es un gusto y un reto haber estado hoy contigo acá. Disfruto del festival, he pasado yo creo que por todas las etapas que pude estar con el festival. Empecé como guía, fui fotógrafo, fui jalacables y voluntario de todo. Y hoy estar acá contigo me genera una gran satisfacción para mí, hacer parte del Festival Internacional de Teatro. Es un gusto estar contigo acá tras el telón, es un gusto que el Festival de Teatro nos abra y nos permita esta oportunidad de hacer esto, de innovar un poco con el festival, y qué alegría ser parte del Festival de Teatro y qué alegría conversar contigo, Octavio. Muchísimas gracias.